La guerra oculta del petróleo. Saludos. Antes de dar inicio a este tema, te revelaremos varios datos importantes sobre la guerra secreta del petróleo y cómo ha impactado al mundo. Así que siéntete cómodo donde quieras que estés y disfruta de este extraordinario contenido que hoy te traemos. Tu presencia en la distancia es muy importante para nosotros. Acompáñanos hasta el final del video. Hola a toda nuestra estimada comunidad. Bienvenidos una vez más a Informando al Mundo, tu canal YouTube predilecto en información del ayer y el hoy, sobre últimas noticias y descubrimientos que pasan alrededor del mundo sobre historia, ciencia, cultura, tecnología y muchos temas más. En el día de hoy te traemos un video muy especial en el que vamos a compartir con ustedes sobre la historia de la guerra oculta del petróleo. Esta guerra se remonta a principios del siglo XX, cuando el petróleo se convirtió en una de las materias primas más valiosas del mundo. El control del petróleo se convirtió en una prioridad para muchas naciones y llevó a la lucha por el control de los recursos petroleros. Todos los estados tienen necesidad de petróleo y ante esta necesidad, los poseedores tratan de conseguir un monopolio mundial y eliminar toda la competencia. Eso justifica las guerras en Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Nigeria y otros países. Ahora sí, empecemos. La maldición del oro negro, el recurso más preciado del planeta. La realidad cabe en una sola palabra: energía. Un país que no gasta energía es como un ser humano nadando en las aguas de la vaguedad, que se pasara la vida sin hacer nada, tendido en la cama, estando casi moribundo. Un país que no posee fuentes de energía suficientes en su territorio debe ir a buscarlas en otra parte para vivir. Es el caso de Japón, de Inglaterra o Francia. Un país cuyas riquezas naturales lo han hecho tan poderoso que necesita mucha más actividad. También va a buscarlas en otro sitio, como lo es el caso de los Estados Unidos. Ahora bien, esta energía, más que el carbón, la electricidad y el átomo, es el petróleo. En las causas son el desarrollo de casi todos los conflictos desde principios del siglo XX se encuentra el oro negro. Pero seguramente te estarás preguntando el ¿por qué? Porque el petróleo es la sangre que fluye en nuestra civilización. Sin él, los motores de barco, de los aviones de guerra o comerciales, de los blindados y de los automóviles particulares se detienen. En el pasado quedó el uso del aceite de ballena con que servían para alumbrar los faros de las ciudades antes de la electricidad y las grasas para los engranajes. Se acabó el caucho sintético para los neumáticos, el plexiglas para los capits de los aviones, el cristal para los automóviles. Ya no hay defensa nacional posible, ni trabajo tampoco si no existiera el petróleo. Napalm, TNT, nylon, tergal, dacron, orlón, insecticidas, abonos químicos, carrocerías, platos, mangueras de riego, cremas de belleza, mesa de jardín, mantel para la mesa, barnices, flores artificiales, techados, cortinas, rojo de labios, rímel, laca de uñas, prendas íntimas, lejía, esponjas, jofaina, cepillo de dientes, cera, gas de cocina, tinta de impresora, asfalto, parafina, películas. Casi 300.000 productos diversos se sacan del petróleo. La catástrofe provocada en Occidente por la falta de petróleo sería inimaginable e incalculable en pérdidas. Durante la Primera Guerra Mundial, el petróleo se convirtió en un recurso estratégico clave para las potencias en conflicto. Las potencias aliadas, lideradas por Gran Bretaña, controlaban la mayoría de los recursos petroleros del mundo. Alemania y sus aliados, por otro lado, se encontraban en desventaja en términos de acceso a los recursos petroleros. Como resultado, Alemania inició una serie de proyectos de investigación para desarrollar alternativas al petróleo. En Informando al Mundo buscamos crear conciencia en cada uno de nuestros temas. Abogamos por un mundo lleno de armonía y menos guerras. Un like por eso. En la década de 1920, la industria del petróleo se expandió rápidamente y muchas compañías petroleras comenzaron a competir por el control de los recursos petroleros en todo el mundo. Las empresas petroleras estadounidenses jugaron un papel importante en esta expansión y comenzaron a adquirir y desarrollar campos petroleros en el Medio Oriente, incluyendo Irak, Irán y Arabia Saudita. En la década de 1940, la Segunda Guerra Mundial llevó a un aumento en la demanda de petróleo. Las potencias aliadas, lideradas por los Estados Unidos, controlaban la mayoría de los recursos petroleros del mundo y los utilizaban como herramienta para ejercer su poder político y económico. Durante la Guerra Fría, el petróleo se convirtió en una herramienta clave en la lucha por la influencia en todo el mundo. En la década de 1970, la crisis del petróleo llevó a una serie de cambios importantes en la política global. Los países productores de petróleo, liderados por la OPEP, comenzaron a tomar medidas para controlar la producción y el precio del petróleo. En respuestas, los países consumidores comenzaron a desarrollar fuentes de energía alternativas y a reducir su dependencia del petróleo importado. Estimada audiencia, si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Informando al Mundo y recuerda activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. Continuemos. El actual conflicto
conflicto petrolífero en Siria y en Irak. El petróleo, recurso relativamente escaso en Siria y abundante en Irak, ha marcado la evolución de los conflictos que se viven en la región. En Siria, el gobierno ha perdido el control sobre algunos campos petrolíferos. Para cubrir su demanda interna, ha recurrido a Irán, que empieza a limitar su ayuda. En Irak, la crisis política y militar ha provocado una relajación de las tensiones entre Bagdad y el gobierno regional kurdo por las exportaciones de crudo kurdo. El petróleo ha influido de muchas maneras en los actuales conflictos de Siria e Irak. En Siria se han producido enfrentamientos por un recurso que es relativamente escaso. El gobierno sirio se ha visto obligado a ceder el control sobre zonas en las que hay campos petrolíferos y varios grupos rebeldes y tribus locales las han ocupado para explotarlos. Mientras tanto, el gobierno ha tenido que recurrir a Irán, su principal aliado en la región, para financiar el suministro de petróleo necesario para su propia supervivencia. En 2014, el auto llamado Estado Islámico logró hacerse con gran parte del negocio del petróleo de Siria, lo cual le ha proporcionado ingresos y combustible para llevar a cabo sus ofensivas tanto en Siria como en Irak. Sin embargo, no ha conseguido asegurarse unos precios significativos para el crudo en este último país. A lo largo de 2014, la producción total de petróleo iraquí aumentó casi un tercio a pesar de los avances del grupo Estado Islámico, y la crisis política y militar ha provocado una relajación de las tensiones entre el gobierno de Bagdad y el gobierno regional de Kurdistán. Como consecuencia de ello, se han producido avances importantes en la disputa por las exportaciones de petróleo kurdo y la distribución de los ingresos del crudo en el presupuesto iraquí. A pesar de todo, todavía sigo sin comprender por qué 100 años después todavía dependemos de la energía fósil cuando bien pudiésemos subsistir con las energías renovables. Curioso, ¿no? Ojalá que alguno de nuestros seguidores de Informando al Mundo invente o diseñe una nueva energía. Sería asombroso. Si gustas y quieres, puedes dejarnos tu opinión en los comentarios. La desglobalización, la nueva crisis del petróleo. El mercado del petróleo y el gas sufre un proceso de desglobalización, consecuencia directa de la implosión del equilibrio geopolítico tras la invasión rusa de Ucrania. Los grandes consumidores de energía que no son autosuficientes como Europa se encuentran hoy inmersos en una frenética y costosa carrera por garantizar el suministro. La prohibición anunciada por la Unión Europea a las importaciones de petróleo ruso es una medida política contundente que tendrá un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales, restringiendo el suministro de 4,1 millones de barriles diarios de petróleo y derivados a un mercado que es importado neto de 10,72 MBD. La provisión de la UE, que entrará plenamente en vigor entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, combinada con la anterior provisión de Estados Unidos de 600.000 barriles diarios, significa que se están retirando 4,7 MBD de petróleo y derivados rusos de estos mercados de alto consumo de petróleo. Si añadimos los 1,3 MBD de petróleo que ha dejado de producir Irán debido a las sanciones de Estados Unidos reintroducidas en 2018, llegamos a un volumen de 6 MBD de petróleo que está restringido o fuera del mercado por decisiones políticas. La invasión rusa de Ucrania y las sanciones y prohibición de venta de petróleo sin precedentes impuestas a Moscú, combinadas con las anteriores sanciones petroleras contra Irán, hacen avanzar rápidamente una nueva realidad geopolítica, la desglobalización del mercado internacional del petróleo. Estas prohibiciones a la venta de enormes volúmenes de petróleo y las restricciones impuestas al libre comercio de energía representan un nuevo e inquietante factor de inestabilidad y fragmentación del mercado. Estas nuevas propuestas políticas implican que las antiguas reglas del sistema de comercio internacional comienzan a torcerse. No se puede conciliar el friendshoring con el principio de libre comercio no discriminatorio. El proceso de desglobalización del petróleo contrasta con el desarrollo y la expansión de la economía capitalista, especialmente desde el Foro de Davos en 1987 y los procesos de desregulación que siguieron su estela. Contradictoriamente, en el mercado del petróleo, los grandes consumidores han defendido permanentemente el acceso libre e ilimitado al crudo y han insistido en que los intereses de los países productores no pueden restringir el acceso al petróleo ni influir en el volumen disponible en el mercado. Este ha sido un factor histórico de conflicto con los países productores de petróleo, especialmente los agrupados en la OPEP. En resumen, la historia de la guerra oculta del petróleo es una historia de competencia por el control de los recursos petroleros y su uso como herramienta de poder político y económico. El petróleo ha sido un recurso estratégico clave en el siglo XX y sigue siendo un factor importante en la política global en la actualidad. Hasta aquí todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu buen like y escríbenos en la caja de los comentarios tu opinión sobre qué te pareció el tema de hoy. Y recuerden, no olviden suscribirse a Informando al Mundo, tu canal predilecto trayendo la mejor noticia e información del ayer y el hoy. Activa las notificaciones para no perderte mucho más
más contenidos como este. Un fuerte abrazo a toda nuestra estimada y apreciada comunidad que nos sigue. Gracias por ver. Hasta el próximo video.